Aquí hay alguien. Si podés ingresar, por favor, en el primer enlace. Así estamos todos en uno nomás. Bueno, voy a tratar de grabar con este programa. Porque ahora ya no permite grabar desde aquí. Vamos a tratar de grabar con este y... Bueno, buenas tardes. Esta asignatura es análisis vectorial. Los docentes somos el ingeniero Francisco y quien les habla Guillermo Alonso. La cantidad de horas es 4 horas semanales. Va a ser en principio virtual esta semana y después vamos a ir ajustando una modalidad mixta. Va a ser presencial y cada 15 días va a ser virtual. Eso vamos a hablar cuando llegue el ingeniero Francisco, ya en un momento va a estar por aquí. Bueno, entonces la asignatura se llama análisis vectorial, comprende todo lo que es álgebra vectorial con el objetivo de llegar al cálculo vectorial. O sea, es una extensión del cálculo de una sola variable que es análisis 1. Se aplica a funciones vectoriales donde un vector, ustedes ya conocen en física aproximadamente, un vector es un ente numérico que contiene 3 coordenadas, sería en 3 dimensiones, ¿verdad? Y de forma general, n dimensiones de números ordenados. Por ejemplo, en 3 dimensiones puede ser A, B, C. Y viene a ser, por ejemplo, las 3 componentes de la fuerza en el espacio. Una aplicación determinada en la física. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Me están escuchando bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, entonces en física ustedes ya de forma indirecta ya están utilizando los vectores. Nosotros vamos a darle una mejor definición en cuanto al álgebra vectorial y una mayor profundidad para el cálculo vectorial. Esa es la idea. En la presentación de hoy vamos a desarrollar el reglamento de cátedra, plan de estudio, planeamiento de la asignatura, cómo vamos a dar las tareas a través del Classroom, ¿verdad? Y el desarrollo de clase que va a ser una parte virtual y otra parte presencial. Este es el reglamento docente, ya está alzado en el Classroom. Básicamente es el mismo que el año pasado. Ahora aquí se indica el código del Classroom para acceder y se indica la obligatoriedad de estar inscrito en el Classroom, aparte de la inscripción por vía secretaría académica. También tienen que estar inscritos en el Classroom, porque a través de eso nosotros vamos a hacer las evaluaciones parciales y las tareas. Bueno, este reglamento ustedes ya conocen, pues van a poder acceder a través del Classroom. Es muy similar al de análisis matemático 1 también, ¿verdad? El uso de la calculadora es algo muy importante. No se puede utilizar calculadoras gráficas, o HP 50G o similar, ¿verdad? Sí están permitidas las calculadoras de este tipo, Casio FX 991 o similar, ¿verdad? Básicamente las que no son gráficas están permitidas y las que tienen forma de graficar y sean programables, entonces no están permitidas. Tampoco está permitido el uso de los celulares, ¿verdad? Está en el reglamento mismo de fraude también durante los exámenes. Las evaluaciones parciales, ahora vamos a realizarlas en el Zoom. Y la actividad no presencial, ¿verdad? Mientras desarrollemos, sería de la misma modalidad que el año pasado, ¿verdad? A través del Classroom con Google Meet.
Y esto ustedes van a poder acceder de forma detallada, ¿verdad?, en el Classroom. En cuanto al contenido programático de la asignatura, la unidad 1 es álgebra vectorial. Esto sería una introducción para que nosotros podamos definir la variable que se va a utilizar. La idea principal, o el objetivo principal de esta asignatura es llegar al cálculo vectorial, que es una extensión del cálculo de una variable que se da en análisis 1. Cálculo con variable vectorial sería. Ese es el objetivo principal. Pero para eso tenemos que desarrollar primero el álgebra vectorial. Se define primero qué es un escalar, qué es un vector. Esto ya vamos a desarrollar el día de hoy. Qué es un escalar, qué es un vector, qué son espacios vectoriales, definiciones. Las leyes del álgebra vectorial, que es muy importante para definir cómo se opera la suma, la diferencia, el producto. En este caso, el producto, por ejemplo, ya tenemos varios tipos de productos. Cuando hay vectores como variables, podemos tener producto escalar, producto vectorial y producto mixto. Ya no solamente un tipo de producto. Producto escalar, producto vectorial y mixto. Después definimos lo que son campos escalares, que son funciones, campos vectoriales, funciones también. Disculpe, y Sí. un ratito. Buenas tardes para todos. ¿Será que puede entrar en el otro link también, que los demás compañeros puedan ver? Están ya ahí también y este ya está superado ya. Ah, bueno. Gracias, Inge. Buenas tardes. Vamos a continuar con la clase. En realidad, en el otro link ya habíamos empezado. Ahora continuamos entonces. Vamos a repetir un poco la primera lámina. Esta asignatura se llama análisis vectorial. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, Inge. Sí, Gracias, gracias. Esta asignatura se llama análisis vectorial. Básicamente comprende lo que es el cálculo vectorial. Y para comenzar eso tenemos que desarrollar primero el álgebra vectorial, que sería la introducción al concepto de vectores y cómo operan estos vectores para después utilizarlo en el cálculo. Esta parte es una extensión del cálculo de una variable. Nosotros habíamos dado en análisis 1 el cálculo referido a una sola variable. En este caso, esa variable va a ser vectorial, que es otro tipo de variable, ¿verdad?, donde tiene ya componentes. Esto vamos a ir definiendo en el álgebra vectorial y después vamos a utilizarlo en el cálculo. Vamos a desarrollar el reglamento de cátedra, el plan de estudios, planeamiento de la asignatura, mostrar cómo vamos a desarrollar las tareas a través del Classroom y el desarrollo de clases de vectores y cálculo vectorial, conceptos y aplicaciones. Esto vamos a desarrollar ya como primera clase. Bueno, el reglamento docente básicamente es muy similar al de análisis matemático 1. Va a estar disponible en el Classroom. Acá podemos destacar, ¿verdad?, que es obligatorio el Classroom. Hay que acceder con esta contraseña. Tienen que estar inscritos obligatoriamente para que se pueda tener la evaluación de los exámenes parciales y de las tareas correspondientes. Bueno, se va a desarrollar una serie de trabajos prácticos durante el semestre. Eso va a tener un peso de 10%, pero va a ser obligatorio, ¿verdad?, para contabilizar. Inge, ¿puedo proyectar en la dos salas, por favor?
Bueno, ahora sí continuamos. Bueno, está prohibido el uso de celulares durante el desarrollo de clases, ¿verdad? Esto es para todas las asignaturas en realidad. También durante el examen, ¿verdad? Las evaluaciones correspondientes. El peso de los trabajos prácticos va a ser de 10%, pero es obligatorio. Los exámenes parciales y pruebas recuperatorias y finales serán escritas y se va a realizar en el salón de uso múltiple. La calculadora permitida es la Casio FX 991, la que no es gráfica o similar a este tipo de calculadoras. No está permitido calculadora gráfica o de la marca HP 50G o similares a esta. Básicamente esas son las reglas principales y son totalmente análogas, ¿verdad?, al de análisis matemático 1. Esto está disponible en el Classroom también. También hay algunos criterios para actividades no presencial escritas igual que el año pasado, ¿verdad? En este semestre nosotros vamos a tener una modalidad mixta. Vamos a ir definiendo qué días van a ser de forma presencial y qué días vamos a tener de forma online sería. Bueno, en cuanto a los contenidos programáticos, la unidad 1 que comprende el álgebra vectorial, aquí se define lo que es vector en principio y después se define qué es espacio vectorial, escalares y vectores, espacio vectorial. Las leyes del álgebra vectorial, esto es cómo operan, cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplica. En cuanto al producto, por ejemplo, ya hay una diferencia, porque acá tenemos tres tipos de productos: producto escalar, vectorial y mixto. En números reales, ¿verdad?, es único, existe solamente un tipo de producto. Después definimos las funciones, campos escalares y campos vectoriales. Y hacemos una introducción a la geometría analítica vectorial. Eso es para la unidad 1. A partir de la unidad 2 ya tenemos lo que es derivada referida a campos vectoriales o diferenciación de campos vectoriales y escalares. Todo lo que es derivada sería esto. Esto vamos a ver con detalle. El capítulo 2 es bastante extenso. Tiene muchas aplicaciones también en cuanto a la geometría analítica. Después tenemos el capítulo 3, que es la parte de integración vectorial, donde definimos integral de un vector, integral de línea, integral de superficie, de volumen. Todo esto es en 3 dimensiones. Por eso es que utilizamos vectores para poder desarrollar con mayor facilidad. Y la unidad 4, que es la última, es correspondiente a los teoremas de integración vectorial. Teorema de Stokes, teorema de Green. Esto engloba todo lo que es los conceptos de integral de línea, integral de superficie, integral de volumen y los teoremas que relacionan esas integrales. Y por último damos en cada capítulo resolución de problemas de aplicación a la geometría y a la física. El calendario de clases, el inicio fue la semana pasada, el lunes era feriado, ¿verdad? Desde el 28 de febrero hasta el 18 de junio, que es un sábado. La administración de exámenes parciales va hasta el 11 de junio, que es una semana antes del final de las clases. Y la presentación de la planilla, que sería esa última semana, básicamente, antes del 18. El periodo de exámenes para el semestre par va desde el 20 hasta el 9 de julio. Después, el de regularización va inmediatamente después, ¿verdad? 11 de julio hasta el 23 de julio. Y por último, el complementario va desde el 25 de julio hasta el 6 de agosto. Ya prácticamente estamos regularizando las fechas que eran anteriormente las normales, digamos, antes de que hubo una pequeña variación con la pandemia. En cuanto a la evaluación,
El primer parcial va a tener un peso de 45%, el segundo también, y los trabajos prácticos serían 10%. Acá ya está definida la fórmula. Sería 0,45 por PP1. Vamos a escribir eso acá. Ustedes pueden ir sacando ya su promedio. 0,45 por el PP1 más 0,45 por el PP2. Más 0,10 por los trabajos prácticos. De esta forma se saca el porcentaje de parciales. La fecha que nosotros ya planteamos es el 25 de abril, un lunes, y el 6 de junio. ¿Qué les parece esta fecha? No sé si ya tienen comprometido o todavía está libre. Serían un lunes de tarde. ¿Qué les parece esa fecha? Segundo semestre, al menos, profe, no tiene todavía ningún parcial fijada para esas fechas. Ah, excelente, entonces. Ahora ya vamos a tener entonces el primero. El segundo, por ahí, lo que quedaría muy encimado con otra materia que sí ya tenemos fijado para el 7 de junio. ¿Qué materia es? Sería Química 2. Bueno, vamos a revisar un poco. Calendario 6 de junio, entonces debería ser en mayo. Sí, la última semana de mayo. ¿30 de mayo? Sí, ahí creo que quedaría mejor, menos encimado. Inge Francisco, ¿qué decide esta fecha? ¿Podemos cambiar? Y si es sábado, entonces tendría que ser, vamos a colocar el 4, el 28. 28 de mayo, entonces. Sí, profe, queda súper bien. Bueno, perfecto. Muchas 28. gracias. Gracias a usted. Ya esto está guardado, entonces vamos a actualizar lo que estaba en el Classroom y queda como 28 de mayo la segunda prueba parcial. Bueno, no sé si tienen alguna consulta. Esa sería la forma de... Permiso, yo sí tengo una consulta. ¿El 28 se va a rendir de mañana o de tarde? Ah, cierto. Eso es importante. Tiene que ser de mañana. Ahí está. Gracias por la aclaración. Gracias, profe. Bueno, en cuanto a la bibliografía, tenemos el Don Apóstol, volumen 1 y 2. Volumen 1 y 2. Este es un libro muy bueno de cálculo vectorial, que tiene bastante rigurosidad. Es lo más aproximado que tenemos a la matemática pura en cuanto a nuestra bibliografía. El Spiegel Murray de la serie Sound, más conocido como Sound simplemente, ¿verdad? El análisis vectorial es un libro que es más práctico, más para ingeniería, ¿verdad? Menos rigurosidad matemática, pero da más ejercicios. Entonces los dos se complementan bien. Nosotros tomamos algo de cada libro para complementar. También usamos el James Stewart, que es de la 8ª edición. Es un material muy bueno que está muy bien ilustrado, muy bien escrito. Y estos tres son los principales, ¿verdad? Aparte de eso, tenemos materiales de resúmenes que vamos a ir disponibilizando para cada capítulo. Es importante siempre, ¿verdad?, que uno tenga como base el resumen, pero
que también lea el libro. La lectura del libro es muy importante, también no basarse solamente en los resúmenes. Así, para estudiar también primero tener una buena base teórica de conceptos y después a empezar a hacer los ejercicios, no hacer de forma mecánica nada más, porque eso lleva a que uno quiera hacerlo por comparación nomás, que uno se parece a otro, entonces de esa forma ir haciendo, y eso no resulta para esta asignatura. En general, para la mayoría de las asignaturas de ingeniería, ¿verdad? Es importante aprender primero los conceptos y después hacer los ejercicios. ¿Alguna consulta que tengan? Creería que por el momento menos no, Inge. Bueno. Inge Francisco, no sé si tienes algo que agregar. No tengo ni nada. Todo está todo. Bueno, entonces ya vamos a directo al desarrollo de la parte teórica inicial, que es el álgebra vectorial. Lo primero es definir el vector. ¿Qué es un vector? Es importante tener bien claro las definiciones. En matemática es lo fundamental. Para definir un vector tenemos tres métodos, esencialmente para introducir al álgebra vectorial la forma de definir el vector, que es geométricamente, analíticamente y axiomáticamente. La introducción geométrica, ¿verdad? Los vectores representan segmentos orientados o flechas. Esto es lo que se usa mucho en la parte de física, por ejemplo, una fuerza como una flecha. Entonces, esta flecha tiene una longitud, esa longitud es el módulo, y la dirección es la línea, y el sentido es la flecha. De esa forma es bastante intuitiva, bastante geométrico, ¿verdad? Y es muy útil este concepto, muy intuitivo y muy práctico. Ahora, existen formas más rigurosas de introducir el concepto de vector, que es analíticamente, que sería utilizando el álgebra de números reales como una base. Y lo más riguroso que hay es la forma axiomática, que es la introducción del concepto de vector partiendo de cero a partir de unos axiomas fundamentales, ¿verdad?, que definen lo que es vector, una estructura totalmente independiente en cuanto a las demás matemáticas. Nosotros vamos a introducir de forma geométrica y de forma analítica. La forma axiomática, si bien vamos a utilizar algunos conceptos, no vamos a insistir mucho en esto porque pertenece más al campo de la matemática pura. Para ingeniería es suficiente con tener una introducción geométrica con un desarrollo analítico. En la introducción analítica, los vectores y las operaciones se expresan mediante números, llamados componentes. Por ejemplo, un vector de 3 componentes se expresa de esta forma, entre comas. A, B, C. Y paréntesis, donde la ubicación es importante también. La primera componente, segunda componente y tercera componente. Cada una de estas componentes son números reales. Entonces, para la introducción analítica se utiliza el álgebra de números reales como algo ya definido, como algo dado ya. Todo el álgebra que dieron en álgebra 1 el año pasado, el semestre pasado, es lo que se utiliza para definir de forma analítica el álgebra vectorial. Que es la forma más práctica también para nosotros desde el punto de vista de ingeniería.
una definición analítica con una buena representación geométrica. Y en la introducción axiomática no se intenta describir la naturaleza de un vector ni las operaciones algebraicas. Lo que se hace es conceptos no definidos que se definen a través de axiomas. Es un edificio totalmente independiente. Bueno, la definición de vector, entonces, el vector n-dimensional o punto n-dimensional, vector y punto muchas veces es lo mismo, bajo ciertas circunstancias, ¿verdad? N-dimensional o punto n-dimensional es un n+ de números reales. n+ significa que está ordenado n números. Cuando son 2 es un par, cuando es 3 es una terna. Y cuando es 4 ya sería una n+ con n igual a 4, y así sucesivamente. Para todo n entero, ¿verdad? Es un número entero, n mayor o igual a 1. El vector de una sola componente también existe, ¿verdad? Bajo esta definición, mayor o igual a 1. Siendo los números A1, A2, A3 y AN las componentes de este vector, son las coordenadas o componentes del vector, que son números reales. Cada uno de estas componentes, son números reales. Entonces, el conjunto de todos los vectores n-dimensionales se llama espacio vectorial de n+ o simplemente n espacio. Esta es la parte un poco más referida a la parte axiomática. El conjunto de todos los números reales, de todos los vectores n-dimensionales, generalmente se representa de esta forma. Bn es el espacio vectorial de n+, o espacio n-dimensional. Sería el conjunto de todos los vectores de dimensión n. Sí parece algo muy abstracto, pero en realidad esto es bastante simple. Si yo tengo un vector de 3 dimensiones, entonces el conjunto de todos los vectores posibles de 3 dimensiones es V3. V3 sería el conjunto de todos los vectores de 3 dimensiones. ¿Cuántos vectores existen? Existen infinitos vectores porque depende de cada número, cada componente, también puede obtener infinitos valores. Entonces, este conjunto es infinito. Un vector A se simboliza de esta forma, entre paréntesis y coma, A1, A2, A3, AN. El vector B, B1, B2, B3, Bn, etc. Acá podemos ver unos ejemplos. El vector A en 2 dimensiones menos 2,3. Esto se representa como un punto en un espacio bidimensional, de forma geométrica. Marco acá menos 2, sería aquí, y 3. Entonces, un punto en la coordenada menos 2,3 es equivalente al vector menos 2,3. Ahora, esto puede simbolizarse geométricamente como un punto. Y en algunos casos me es útil que sea simbolizado como una flecha, como un segmento orientado. Por ejemplo, si voy a estar trabajando con fuerza, tiene más sentido, o es más intuitivo de que sea una flecha. Ahora, si ese punto representa una ubicación en el espacio, entonces es más representativo simplemente un punto, colocarlo en la coordenada correcta. Entonces se puede concebir el vector como un punto o como una flecha, dependiendo qué es lo que estoy representando. Recuerden que eso es una representación geométrica nada más. El vector B, aquí está en el primer caso, menos B, menos 2,15, 2,3, menos 3,25. Así. Entre comas, entonces los decimales están separados por puntos. Si alguien quiere separar los decimales entre comas, entonces tendría que haber punto y coma para hacer diferente entre las separaciones. O sea, hay las dos posibilidades. Esto depende un poco de la bibliografía
Se puede utilizar las dos formas. Y en cuanto a la representación, el punto B aquí está, como un punto nada más, una pequeña esfera. Y aquí el punto B está representado ya como una flecha. Eso en el GeoGebra ustedes pueden hacer. Tiene esa opción para representarlo como punto o como flecha. ¿Alguna consulta hasta ahí? Bueno, en el espacio bidimensional tenemos un plano. Los ejes en un plano, ¿verdad? X e Y, forman 4 cuadrantes. Y esto ustedes ya conocen, ¿verdad? La geometría analítica. Cuadrante 1, 2, 3, 4. Para una representación de un vector en el espacio tridimensional, para n igual a 3, acá se puede ver que hay 3 componentes ya. Entonces se tiene ya no cuadrantes, sino octantes. ¿Por qué? Porque se divide en 8 el espacio. Entonces, 1, 2, 3 y 4 arriba, 5, 6, 7 y 8 abajo. Para z mayor a 0 y z menor a 0. Son 8 octantes. Eso de repente puede ser algo nuevo. No sé si ustedes dieron ya algo de esto. Geometría analítica del espacio sería. Entonces acá ya hay 8 octantes. En el caso de un plano se divide en 4 cuadrantes. Algo importante, nosotros definimos el vector para n dimensiones, ¿verdad? Para cualquier cantidad, con tal de n sea un número real. Pero en la práctica, en ingeniería se utiliza muchísimo más los vectores de 3 dimensiones. Y en algunos casos de 2 dimensiones. Para la física clásica normalmente no se usan vectores de dimensión 4. ¿Por qué? Porque representan un punto en el espacio o una fuerza tridimensional o cualquier magnitud física que su descripción ya es suficiente con 3 dimensiones. Ahora, si ingresamos, por ejemplo, en la relatividad especial, ahí tendríamos que hablar de una 4ª dimensión, ¿verdad? Para poder representar plenamente esos conceptos. Como nosotros desarrollamos preferentemente física clásica, entonces es prácticamente suficiente con vectores de dimensión 3. Otra notación para los vectores también se utiliza es esta. 2,3 menos 2,3 se puede simbolizar también como menos 2i más 3j. Siendo i un vector predefinido ya igual a 1,0,0. En el primer caso sería 1,0 nomás porque son de dimensión 2. Es de dimensión 2. Y en el segundo caso, j sería el vector 0,1. Entonces, en vez de escribir los paréntesis y las comas, yo escribo i y j. Es otra forma de representar también. Básicamente es análogo totalmente, ¿verdad? Yo puedo usar una representación o la otra. Y en 3 dimensiones el vector i es 1, 0, 0, j es 0, 1, 0, y el versor k, o vector k, es 0, 0, 1. Son vectores unitarios, ¿verdad? Que tienen una dirección del eje. Esto vamos a desarrollar después con más detalle. Para introducir nada más la notación, hay 2 formas, entre comas, entre paréntesis y comas, o punto y comas, o con i, j y k, en 3 dimensiones. Estos serían los octantes. 1, 2, 3 y 4 arriba y 5, 6, 7 y 8 abajo. Bueno, una vez que ya definimos el vector de una forma sencilla, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es definir el álgebra vectorial, cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplica,
para definir totalmente estos vectores, ¿verdad? Porque mientras no defina cómo operan, entonces no queda definido totalmente. Las leyes que rigen el álgebra vectorial, entonces, es en el primer ítem es la igualdad de vectores. Dos vectores A y B de la misma dimensión, de Bn, dice, deben pertenecer a la misma dimensión. Esto es muy importante entender qué significa. Que, por ejemplo, un vector de dimensión 2, supongamos que sea A1, A2. No lo puedo comparar con un vector de dimensión 3. ¿Por qué? Porque no pertenecen ambos a Bn. Uno pertenece a B2 y otro pertenece a B3. Puedo sí comparar lo que son de B3 con B3. Pero de dimensiones diferentes no se pueden comparar. La primera condición para que sean iguales dos vectores es que sean de la misma dimensión. Si es de dimensión 2, los dos tienen que ser de dimensión 2. Si es de dimensión 3, ¿verdad? También los dos tienen que ser de dimensión 3. Y son iguales siempre que sus componentes sean iguales. Entonces, A1 tiene que ser igual a B1, A2 tiene que ser igual a B2, A3 igual a B3, y todas las componentes, respectivamente, tienen que ser iguales. Esto va hasta n, ¿verdad? De una forma general. Pero como dijimos, normalmente hasta 3 ya es suficiente. O por lo menos para el uso en el cálculo. Algo muy importante, si una sola componente no es igual a la otra homóloga correspondiente, entonces los vectores ya no son iguales. Pueden ser iguales, por ejemplo, si tiene 10 componentes, 9 pueden ser iguales, y una sola no es igual, entonces los vectores ya no son iguales. Los 10 tienen que ser iguales. Profe, ¿qué pasa Sí. si las componentes de los vectores son del mismo valor, pero en diferentes planos? ¿Igual son iguales o no? Por ejemplo, 5 y Sí, 4J y el otro 5J, 4K. una buena pregunta. En realidad, tienen que ser iguales las componentes homólogas, o sea, que las que están en el mismo orden. La componente 1 tiene que ser igual a la componente 1. En este caso, por ejemplo, la componente I con la componente I. Tienen que ser iguales. La componente J tiene que ser igual a la misma componente J del otro vector. En el mismo orden. Tienen que ser iguales. Entonces, si son iguales pero no en el mismo orden, entonces los vectores tampoco son iguales. La suma de dos vectores. Primero tienen que corresponder a una misma dimensión, ¿verdad? Ambos pertenecer a la misma dimensión n. Vectores de 3 componentes puedo sumar con vectores de 3 componentes. No puedo sumar un vector de 3 componentes con un vector de 2 componentes. No puedo sumar tampoco un número real con un vector. Eso no está definido. Un error muy común, por ejemplo, yo sumo el 3, un número real, sumo con un vector, por ejemplo, 2,3. Esto no está definido, así que no tiene ningún resultado. Sumar números reales con vectores no se puede. Multiplicar, sí, eso vamos a ver más adelante, pero sumar no se puede. Tienen que ser vectores de la misma dimensión. ¿Qué es el vector suma? El vector suma es otro vector cuyas componentes son las sumas de cada componente homólogas correspondientes. Por ejemplo, si puedo sumar 3, 2, 1, un vector de 3 dimensiones, tengo que sumar también con otro vector de 3 dimensiones. Supongamos nomás que sea 2, 1 y 4. Entonces, el vector suma es otro vector. Si esto es A y esto es B, el vector A más B
es otro vector. Le puedo llamar C, por ejemplo. C va a ser igual a A más B. Es un vector cuyas componentes son las sumas de A y de B. 3 más 2 es 5, sumado en el mismo orden, por supuesto. 2 más 1 es 3. Y 1 más 4, 5. Entonces el vector resultante de A más B es 5, 3, 5. El producto de un escalar por un número real. ¿Qué es escalar? Escalar es, el producto de un escalar por un vector. ¿Qué es un escalar? El escalar es lo mismo que un número real. Si el escalar o número real es exactamente lo mismo. Es un número que puede ser positivo o negativo, fraccionario o decimal, racional o irracional. Eso es un número real o escalar. Entonces el producto de un escalar por un vector se define como otro vector cuyas componentes son el producto de ese escalar por cada componente. Este escalar pasa a multiplicar a cada una de las componentes. C por A1, C por A2, C por A3, C por AN. De esa forma se define producto escalar. Producto de un escalar por un vector. Para dar un ejemplo, puedo multiplicar un escalar 2 por un vector 3,4, por ejemplo. El producto de este escalar por este vector sería 2 por 3, 6. 4 por 2, 8. Es otro vector de la misma dimensión, cuyas componentes son el producto de 2 por cada una de las componentes. De 2 es el número real o escalar. Y a partir de esas definiciones se comprueban las propiedades. Propiedad conmutativa, que la suma puede ser conmutativa. Puedo invertir el orden y me da lo mismo. A más B es lo mismo que B más A. La propiedad asociativa de la suma A más B más C, puedo hacer primero B más C o primero hacer A más B y sumarle el tercero. Da exactamente lo mismo. La multiplicación por escalares, puedo tener dos escalares C y D, multiplicar por A. El orden puedo hacerlo primero D por A y el resultado por C. O puedo hacer primero C por D, los dos escalares y el resultado por A. Puedo hacer de las dos formas. Eso es lo que me dice la propiedad asociativa. Y la propiedad distributiva del escalar con respecto de la suma es que yo puedo multiplicar el escalar por la suma de A más B o distribuir C por A más C por B. Son propiedades muy intuitivas, ¿verdad? Porque esto se utiliza también en números reales. ¿Cómo se demuestra esto? Por componentes. Directamente de la definición y utilizando las componentes. La interpretación geométrica de la suma. La suma se interpreta como la diagonal del paralelogramo. Yo tengo el vector B, que es una flecha. El vector A es otra flecha. Yo tengo dos flechas geométricamente hablando. Completo el paralelogramo haciendo este paralelo al lado opuesto y este otro lado paralelo al lado opuesto. Completo un paralelogramo. Uno, los vértices. Entonces tengo la diagonal. Esa diagonal representa geométricamente a la suma. Esto es fácil de demostrar también por componentes hasta 3 dimensiones. Después ya es un poco más complicado. Pero nosotros utilizamos hasta 3 dimensiones, ¿verdad? Esto es bastante directo de comprobar. La diferencia se interpreta como la unión de los vértices cerrando un triángulo. Yo tengo A y B, dos vectores simbolizados como una flecha o segmento orientado. Entonces, cierro este triángulo y el vector que va desde A hacia B
es el vector diferencia B menos A. Acá es muy importante ver hacia dónde está la flecha. La flecha está orientada hacia el vector B, el que primero está en la diferencia, B menos A. Si fuese A menos B, por ejemplo, A menos B, la diferencia sería la misma dirección, pero el sentido tendría que ir hacia A. ¿Por qué? Porque A está primero. Es algo que es bastante sencillo, pero tienen que tener bien en claro porque confunde fácilmente. Yo hago A menos B. Entonces, la diferencia, uno de los dos vértices, esa es la dirección, y el sentido para A menos B tiene que ser tal que la flecha esté en el primero, en A. Entonces va orientada hacia A. Y si es B menos A, entonces la flecha tiene que estar orientada hacia B. ¿De dónde sale esta interpretación geométrica? Es una extensión del concepto de la suma. Porque si yo hago A más menos B, en este caso sería B menos A es igual, B menos A es igual a B más menos A. Entonces, de esta forma puedo hacer utilizando el mismo concepto de la suma. Ahora, ¿cuál es el vector menos A? El vector menos A es el que tiene la misma dirección, misma magnitud, pero sentido opuesto. Y como tiene sentido opuesto, entonces pasa apuntando hacia el otro lado. Por ejemplo, acá, esta es B, esto es A. Para hacer menos A tengo que hacer un vector de la misma dirección, ¿verdad? Pero que apunte hacia el sentido opuesto. Entonces ahí completo el paralelogramo. Uno los extremos y me voy a dar cuenta que esta resultante es exactamente la misma que esta. Son vectores iguales, tienen la misma dirección, mismo sentido y misma longitud. ¿Alguna consulta hasta ahí? Hasta el momento se entiende todo, profe. Gracias. Vectores equivalentes son aquellos vectores que son iguales. Aquí en este caso, AB es igual a CD. Si bien B no es igual a D, ni C no es igual a A. Pero la diferencia dan vectores que tienen la misma dirección, el mismo sentido y la misma longitud. Entonces son iguales, son equivalentes. Ahora, geométricamente hablando, si tengo en cuenta el origen, hay una diferencia pequeña, ¿verdad? Por eso no habla de iguales. Esa diferencia es el punto de origen. Si fuesen vectores posición, por ejemplo, estos no son totalmente iguales. Ahora, si estamos hablando de magnitudes que se centran en el origen que no es dimensional, como por ejemplo la fuerza. Si estos dos fuesen fuerzas, pueden ser exactamente iguales, teniendo la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Si esto representa, por ejemplo, una trayectoria, entonces tiene la misma longitud, la misma dirección, el mismo sentido, pero al comenzar en un punto diferente, ya no representan la misma cosa. Van a representar trayectorias equivalentes. No van a ser trayectorias iguales. Dos vectores paralelos, cuando tienen la misma dirección
y el mismo sentido. Aquí, por ejemplo, tenemos un vector A y un vector C por A. Cuando C es positivo, C es mayor a 0, entonces el vector C por A es paralelo al vector A. Tiene la misma dirección y el mismo sentido. ¿Qué es lo que cambia entonces? Es la longitud. A puede ser más corto que C por A, siempre y cuando que C sea mayor que 1, ¿verdad? Ahora, C por A puede ser también más corto que A si C es menor que 1. Podría ser menor también. Depende del valor de la constante C. Siempre es mayor a 0, pero puede ser mayor o menor que 1 también. Entonces, si es mayor que 1, tendría una longitud más larga. Si es menor que 1, una longitud más corta. Si es igual a 1, sería exactamente igual. Va a coincidir C por A. Va a coincidir exactamente con A. Profesor, yo tengo una duda con respecto a Sí. lo anterior. Los vectores equivalentes, al decir vector AB se refiere a una suma de un vector A más un vector B. Sí, es una buena pregunta realmente. AB, aquí está un poco chico nomás, es igual a B menos A. Y CD es D menos C. Es la representación que se utiliza geométricamente hablando, ¿verdad? Entonces, el vector AB, ¿qué significa? Es un vector que va desde A hasta B. Entonces, es B menos A. ¿Por qué es B menos A? Porque nosotros hablamos que geométricamente el vector diferencia une el vector A con el vector B. Vamos a ver a la lámina anterior. Aquí está, el vector AB es la diferencia de B menos A. Une el vector A con el vector B. Entonces es la diferencia entre B menos A. Eso sería el vector AB. Acá como que no expliqué esa parte, ¿verdad? Muchas veces algunas cosas parece ya muy natural y se nos pasa de explicar, ¿verdad? AB entonces es, en cuanto a la representación geométrica, es B menos A. Y CD sería D menos C. ¿Por qué? Porque es un vector que va desde A hacia B. Y eso es igual a B menos A. ¿Qué representaría esto, por ejemplo? Si yo quiero, en la física es fácil de interpretar o más intuitivo. Tengo un móvil que se va desde el punto A hasta el punto B. ¿Cuál sería la trayectoria entonces? La trayectoria es AB. ¿Y qué es AB? Es la diferencia de B menos A. Entonces ahí yo tengo la magnitud de la distancia, la distancia de AB, aparte tengo la dirección y el sentido de la trayectoria del móvil que va desde A hasta B. Eso representa la diferencia B menos A. Como les digo, por ejemplo, un móvil que va desde el punto A hasta el punto B, recorriendo entonces una distancia AB. Entonces, ¿cuál es la información que acá yo tengo? Aparte de la distancia en cuanto a la longitud AB, también tengo la dirección y el sentido de esa trayectoria. Y eso es lo que le hace muy útil al álgebra vectorial, a los vectores. La posibilidad de trabajar en cuanto a trayectorias, inutilidades de física y otras disciplinas, ¿verdad? Donde tengan sentido, dar una dirección y sentido, que tenga algún significado, la dirección y el sentido, aparte del valor que sería el módulo nada más, la longitud. También aquí tengo el significado de la dirección y el sentido. Una información, ¿verdad?, que con números reales no se tiene. Tendría que darle algún ángulo, pero un ángulo en 3 dimensiones, ¿verdad? Se complica en demasía el problema.
Y en vectores se simplifica ese problema. Muchas gracias, profe, por la aclaración. Gracias por la pregunta. Bueno, producto escalar, producto vectorial y producto mixto. Para finalizar la clase de hoy vamos a desarrollar lo que es producto escalar. Este material está en el Classroom, va a estar compartido en el Classroom, entonces ustedes ya pueden hacer la prelectura para el producto vectorial y producto mixto e ir viendo las aplicaciones correspondientes también. Producto escalar se hace con dos vectores que pertenecen a la misma dimensión. Entonces, A y B pertenecen a Bn, al mismo espacio vectorial. A por B, como producto escalar, el producto escalar se representa con un punto. Porque acá ya hay necesidad de diferenciar, porque hay otro tipo de producto que sería el producto vectorial, que es una cruz. También se utiliza esta simbología, o cruz, o este símbolo. Más utilizado la cruz. Entonces el producto escalar es representado por un punto. Un punto, ¿verdad?, situado en el medio, entre los dos vectores. Bastante generoso debe ser ese punto para que uno pueda visualizar correctamente. Entonces, A por B es la sumatoria de multiplicar cada componente respectiva de un vector con el del otro vector y sumar todos los resultados, ¿verdad? Entonces, A por B para una dimensión 3 es A1B1 más A2B2 más A3B3. Si fuese de dimensión 4, sería más A4 por B4. Esto ya es un escalar, porque estoy multiplicando y sumando escalares. Por eso tiene este nombre, ¿verdad? Por eso se llama producto escalar, porque el resultado es un escalar. Y esto tiene mucha aplicación en la física. Principalmente en la física, también en la geometría. Bueno, a partir de la definición analítica del producto escalar, se pueden tener las propiedades del producto escalar. La primera es la propiedad conmutativa. A por B es igual a B por A. Sale directo de la definición porque hacer A1 por B1 o B1 por A1 es exactamente lo mismo para números reales. Por lo tanto, también es válido esto para el álgebra vectorial. El producto escalar es conmutativo. La ley distributiva, la que me permite hacer A por la suma de B más C, distribuirlo esto como A por B escalarmente más A por C. Esto se demuestra por componentes, es de forma directa prácticamente. Introduzco acá con la definición, desarrollo y sale este resultado directo de utilizar las propiedades del álgebra de números reales. Y las demostraciones son totalmente directas para este caso. La ley de homogeneidad es lo que me permite multiplicar un escalar. El escalar siempre está representado con una letra minúscula y sin la flecha, ¿verdad? Y el vector siempre con una flecha arriba o con un segmento. Eso es muy importante también aclarar. El vector tiene estas notaciones. Un segmento arriba o una flecha arriba. Es la notación que utilizamos nosotros para escribir de forma manual. Y ahora, los libros utilizan mucho la negrita cursiva. Pero esto no es práctico para hacerlo a mano. Negrita cursiva, por ejemplo, es muy usado en un libro. Pero yo no puedo estar diferenciando correctamente a mano esto, salvo alguien que tenga demasiada buena caligrafía, ¿verdad? Entonces es más práctico para escribir a mano el vector simbolizado como un número o una letra, dependiendo del caso, ¿verdad? Una letra con un segmento o un segmento orientado arriba. Y el escalar simplemente como una letra minúscula. Entonces C por A por B puedo hacer de esta forma. Primero C por A y el resultado multiplicarlo por B de forma escalar.
Quiere decir que la constante puede ingresar dentro de cualquier producto. Por eso es homogeneidad. La propiedad de positividad significa que A por A siempre es positivo. Si A es diferente de 0 y A por A es 0, si A es igual a 0. Ahora, puede haber un caso también en que A, producto de dos vectores escalarmente sea 0 y no necesariamente los dos sean 0. A por B, por ejemplo, puede ser igual a 0, sin que A sea 0 ni B sea 0. Ahora, para que A por A sea 0, definitivamente A tiene que ser igual a 0. Es la única opción. A partir de la definición de producto escalar, podemos definir lo que es norma o longitud de un vector de forma analítica. De forma geométrica sí es directo, ¿verdad? Es la longitud desde el punto de inicio hasta el punto de la coordenada, ¿verdad? Del vector, de forma geométrica. Ahora, de forma analítica, ¿cómo definimos eso? Es el producto escalar de A por A elevado a la media, o la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. ¿Y qué les parece esta fórmula? Es una generalización del teorema de Pitágoras, donde dice la hipotenusa al cuadrado es igual a al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Una generalización del teorema de Pitágoras para n dimensiones. ¿Verdad? Y acá tenemos la pauta de que longitud o módulo de un vector o norma de un vector también está definido para n mayor a 4. Aunque yo no lo pueda graficar, igual está definido de forma analítica. Hasta n igual a 3 se puede graficar. Y es bastante directo, ¿verdad? Porque es el teorema de Pitágoras. Primero encuentro la diagonal de la base y después esto extiendo a la altura y encuentro la diagonal de este triángulo rectángulo, que es geométricamente hablando la longitud desde el origen hasta el vértice opuesto de este paralelepípedo que estoy teniendo con las tres coordenadas A1, A2 y A3. Es entonces la longitud de la diagonal del paralelepípedo que se forma con los tres vectores. ¿Y de dónde sale la fórmula? Es Pitágoras. Pitágoras para tres dimensiones. El teorema 3 dice, si A es un vector de n y C un escalar, entonces se tienen las siguientes propiedades. Módulo de A es mayor a 0 si A es diferente de 0. Siempre que A sea diferente de 0, módulo de A tiene que ser mayor a 0. Nunca tengo módulo negativo. Porque al hablar acá de la raíz cuadrada, estoy tomando la raíz cuadrada positiva, no la raíz cuadrada más y menos, no las raíces de alguna ecuación, la raíz positiva. Entonces este número siempre es positivo. Solamente es 0 en el caso de que A sea igual a 0. Entonces ahí no tiene longitud.